El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Amable audiencia de Toma Única, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estábamos escuchando una hermosa pieza, O Biblión, composición original del maestro Astor Piazzolla, el gran renovador en la historia del tango, pero esta vez lo escuchamos en una versión del violinista letón Gidon Kremer y lo trajimos por la cadencia y belleza de este tema, que se acerca mucho a lo que estaremos hablando y reflexionando la tarde de hoy, la utilidad de lo inútil, libro del filósofo italiano Nuccio Ordine, publicado en el año 2013 y con la certeza que a 10 años de su publicación es un texto totalmente vigente y necesario en las reflexiones y tensiones que tenemos en la educación colombiana actual. Hoy, en nuestra emisión 153, me acompaña mi colega, el profesor Germán Ilsen Giraldo Castaño. El profesor Germán es miembro de esta casa ya hace casi 40 años. No quiero que se asusten por la edad del profe Germán, ni más faltaba, pero me da mucha alegría decirles que ingresó a nuestra universidad en el año 86, a realizar su licenciatura en Ciencias Sociales, se graduó en el 89, luego lo tuvimos de regreso ya en el 2010 dictando distintos seminarios, historia moderna, sociedades modernas, contemporáneas, problemas actuales del mundo. En realidad el apoyo que nos hace el profesor Germán a nuestro departamento de Ciencias Sociales es muy importante, desde sus cátedras en la licenciatura en Ciencias Sociales, en nuestro apoyo en la maestría en Estudios Sociales, en la línea de Historia. El profesor Germán es doctor, nada menos de doctor en educación, en el doctorado interinstitucional que tenemos aquí en nuestra Universidad Pedagógica Nacional, con maestría en Historia de la Universidad Nacional y, como les decía, licenciado en Ciencias Sociales de la Casa. Muy feliz de que el profe Germán me esté acompañando hoy, ya que es una persona que ha trasegado por distintos aspectos del conocimiento,
memoria colectiva, historia, identidad, con varios ensayos y publicaciones. De verdad, una alegría enorme, profesor Germán, que haya aceptado este llamado de Toma Única para hablar de un tema que sé que le apasiona. Bienvenido, profesor Giraldo. Muchas gracias, profesor Ricardo. Me siento muy complacido y muy alegre de estar acá en este programa para hablarle a la comunidad universitaria a través de este medio y para expresar algunas inquietudes y dar a conocer algo que sé sobre este texto. Claro que sí, así es. Entonces, amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, les invito a que estén muy atentos a tomar nota. Hoy en esta emisión 153, la utilidad de lo inútil. Créame, texto necesario, vigente en la problemática actual educativa de nuestro país. En Toma Única, tertulia. El libro que nos compete hoy, la tarde de hoy, lo conocí gracias a nuestro invitado. Y le estoy muy agradecido con el colega, porque esta serie de textos con la temática que trabajaremos siempre ha sido material de estudio de primera necesidad en mi oficio docente. Las publicaciones e investigaciones que tengan como eje central las humanidades, el pensamiento crítico, la dialéctica, la dignidad, la historia, la literatura, siempre han sido de mi interés. Recuerdo en este momento El cultivo de la humanidad, Sin fines de lucro, El ocultamiento de lo humano, 3 libros de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum que van en la misma línea del libro que nos convoca hoy. En una interesante reseña que me envió el profesor Giraldo para la elaboración del libreto nos dice: el libro La utilidad de lo inútil, de este profesor de origen italiano, divide en 4 capítulos toda su pensamiento. Explica en la introducción, conferencia dictada por el autor en la Universidad Federal de Río Grande de Porto Alegre, en Brasil, en el año 2012, que la ideología dominante capitalista y neoliberal considera que lo útil es todo aquello que genera ganancias inmediatas o beneficios prácticos y económicos, para lo cual impone a los pueblos duros planes de austeridad económica, privatizaciones de lo público, socializaciones de las pérdidas, despido de trabajadores, supresión de empleos, etc. Dictadura del provecho que genera además de la eliminación de cualquier forma de respeto a la persona y la negación a las futuras generaciones de toda forma de esperanza. Concibe como inútiles saberes como la literatura, la filosofía, el arte o la música, fundamentales para la creación espiritual y ayudarnos a ser mejores seres humanos. Profesor Germán, en este contexto tan complejo y de enorme tensión que tenemos en Colombia, donde desafortunadamente ha primado el interés del estudio como mercancía, la mercantilización de la educación como lucro, la educación para el trabajo, quisiera preguntarle para empezar el por qué debemos leer este texto, desde qué vía de acceso nos invita a leer este documento a los futuros maestros, por qué no se ordine como bibliografía básica en nuestros seminarios. Me parece interesante enfocar la lectura de este libro desde distintas perspectivas, de cuáles son las consecuencias que ha generado el modelo neoliberal o el capitalismo como tal. Por ejemplo, desde lo que se conoce como la crisis civilizatoria. La crisis civilizatoria en últimas es el problema generado por las crisis de orden económico, las crisis ambientales, las crisis ecológicas, las crisis climáticas y el cambio climático que padece el mundo de hoy. Me parece también interesante enfocar el libro. En el libro se alude a lo que genera la explotación minera en Colombia. Me parece importante aludir también a un concepto que es el concepto de extractivismo, que es un modelo de explotación exagerada de la naturaleza para acumular grandes cantidades de dinero, para lo cual se contaminan los ríos, se acaban los bosques, se mira la naturaleza como una fuente de riqueza. Me parece también interesante enfocar el libro desde la perspectiva de lo que ha generado el capitalismo, que es una falta de esperanza. Yo me acuerdo en este momento del final del libro de Erich Hobsbawm, que se llama La era de los extremos, que es la historia del siglo XX,
Y dice Erich Hobsbawm en el último párrafo, dice, el pasado nos ha traído al presente que tenemos. Y si el pasado nos ha traído al presente que tenemos, el presente ni el futuro pueden seguir siendo como el pasado, porque entonces viviremos en un mundo sin esperanzas. Entonces yo acudiendo a eso, pues ese mundo sin esperanzas donde en este mundo todo se ve desde la perspectiva de lo económico, lo que genera es desesperanza. Entonces lo que hace Ordini es mostrarnos que esa esperanza, que es a través del regreso, de la lucha, del trabajo en las ciencias humanas, como se recupera el concepto de democracia, el concepto de libertad, el concepto de lo que son los derechos humanos, el respeto a los seres humanos, el respeto a la naturaleza, el respeto a este mundo que tenemos, el regreso a la literatura, al arte, a la música, a la filosofía. En últimas, el regreso al estudio de lo que son las ciencias humanas, el objeto de estudio de las ciencias humanas, principalmente de la historia y de la literatura. Fue inevitable, profesor Germán, al escucharlo, no traer de referencia, y valga desde aquí una mención en memoria del maestro Fernando Soto Aparicio, profesor que tuve la oportunidad de conocer en otro espacio educativo durante casi 20 años, y hablaba usted de la explotación minera. Entonces me acordaba de La rebelión de las ratas, que me parece que también es un texto referente para explorar ese aspecto que usted toca, y lo de la crisis civilizatoria. La utilidad de lo inútil está compuesto en 3 partes y un apéndice. La primera parte se denomina la útil inutilidad de la literatura. La segunda parte, la universidad empresa y los estudiantes clientes. Y la tercera parte, poseer mata, dignidad, hominis, amor y verdad. Y un apéndice que a título personal considero magistral, por la forma en que Ordini describe cómo, en un mundo saturado de odios irracionales que amenazan a la civilización misma, algunos viejos y jóvenes se alejan por completo o parcialmente de la tormentosa corriente de la vida cotidiana para entregarse al cultivo de la belleza, a la extensión del conocimiento, a la cura de las enfermedades, al alivio de los que sufren. Entonces, por eso, qué necesario una toma única para citar a este texto y rescatar las humanidades que desafortunadamente en algunos espacios académicos los están desplazando, ¿no? El abandono de las humanidades en la educación superior. Profesor Germán, en este contexto y conociendo la realidad de la educación en Colombia, ¿qué nos puede decir para que este mal llamado ocio e inutilidad de algunas actividades tome otra perspectiva y no nos lleve a la senda de la ignorancia y la frustración, a tener una cantidad de homus económicos muy hábiles para los negocios y el dinero, pero totalmente ausentes en sus almas y en sus espíritus de lucidez, creatividad y de vidas fluidas, dinámicas y en libertad, como nos lo evoca Nucio Ordini? A mí me parece que es importante enfocar esta perspectiva desde lo que significan las ciencias humanas. ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias humanas? El objeto de estudio de la geografía, que estudia el espacio y los problemas del espacio, la historia, que estudia el pasado puesto en función del presente para poder proyectar el futuro, como argumenta Joseph Fontana en los distintos textos y publicaciones que ha hecho. Y además por una cosa que me parece importante, por rescatar el derecho que tenemos de pensar con cabeza propia. Como decía Kant, o como definía Kant el concepto de lo que es la ilustración. Kant decía, la ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad, de la cual él mismo es culpable, ya que siempre ha tenido a alguien que piense por él. Si el profesor piensa por mí, si el cura piensa por mí, yo no tengo necesidad de pensar y otros harán por mí tan fastidiosa tarea. Y si yo puedo pagar, no tengo tampoco necesidad de pensar. Entonces el eslogan de Kant de la ilustración era tener el valor de servirte de tu propio entendimiento. Y parece que en este modelo económico, en este sistema en el que nosotros estamos inmersos, parece que se nos prohíbe pensar. Y como dice Ordini, las humanidades constituyen el líquido amniótico bajo el cual debemos nosotros explicar, o el líquido amniótico a través del cual se puede explicar lo que es la democracia, lo que son los derechos humanos, lo que es el respeto, lo que son los valores, cuestiones que se han perdido porque hoy en día parece que la gente está enfocada única y exclusivamente a hacer dinero. Y entonces las universidades
hacen una formación profesionalizante, pero se ha olvidado completamente la enseñanza de las humanidades. Desde esa perspectiva es que yo veo esa respuesta. Qué bien, profesor Germán, de verdad. Estamos en tertulia, que es cuando ponemos en el contexto de todos nuestros oyentes la temática en mención. Gracias por esa alusión maravillosa, Kant. Fue inevitable también no pensar en Estanislao Zuleta, que tanto evoca Kant cuando dice pensar por sí mismo, pensar en el lugar del otro y ser consecuente, ¿no? Yo creo que las humanidades nos tienen que invitar a eso, ¿cierto, profe Germán? Eso es lo que, eso que acaba de decir Ricardo es la forma como Zuleta define la democracia. Así es. Y sobre todo tener en cuenta también el bello escrito de Zuleta cuando recibe el doctorado honoris causa en la Universidad del Valle, que es el elogio de la dificultad. Así es. Y es que todos los pueblos en últimas hemos sufrido dificultades y hemos sufrido guerras y de violencia, pero la diferencia está en la forma como lo resolvemos. En la forma como lo resolvemos. Y algo de eso alude Ordini en el texto, porque dice que desde la perspectiva filosófica y religiosa siempre se ha sentado un punto de vista y se cree que ese punto de vista es el único, y detrás de creer que hay una única verdad, entonces se han cometido muchas atrocidades en este mundo, y más en este país plagado de violencia, una violencia desde el siglo XIX o desde la llegada de los españoles hasta hoy en día. Así es, Sí. una violencia endémica. Una violencia endémica, sí. Profesor Germán, en la reseña que nos compartió nos hace un interesante análisis de todo el libro, pero sobre todo quiero referirme al capítulo 2, cuando nos dice, el capítulo 2 titulado La Universidad Empresa y los estudiantes clientes, el autor muestra los efectos catastróficos que la lógica del beneficio ha producido en el mundo de la enseñanza. El desastre se materializa en recorte a los presupuestos para la educación, ocasionado por el tránsito de la financiación de la oferta a la demanda, la reducción de los niveles de exigencia y de los programas, así como la transformación de las clases en un juego interactivo superficial, con el fin de hacer más agradable el aprendizaje y atraer a los estudiantes. Citando como fuente el periódico Le Monde de mayo del 2012, el autor explica cómo en Harvard se considera que los estudiantes son clientes y cómo se ha convertido a los profesores en modestos burócratas al servicio de la gestión comercial de la empresa universitaria. Clientes que esperan que su profesor sea docto, competente, eficaz y sumiso, porque el cliente siempre tiene la razón. Profesor Germán, fue inevitable no pensar en otro texto que ya trabajamos en nuestras aulas y que aquí en Toma Única le ofrecimos toda una emisión, de Michael Sandel, La tiranía del mérito, que es precisamente lo que usted nos plantea a manera de reseña en ese capítulo. Una educación que piensa en el éxito de los estudiantes, en la competitividad voraz. ¿Qué podemos decir de todo ese capítulo, profe Germán? Pues en últimas lo que muestra ese capítulo es cuáles son los efectos que ha generado la política neoliberal en la cultura y la educación en general. Él explica no solamente el problema de convertir a los estudiantes en clientes y a los profesores en burócratas haciendo gestiones para atraer estudiantes, y cómo el profesor tiene que ser docto, pero tiene que ser sumiso, etcétera, 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 sino que el autor explica cómo se han reducido los presupuestos para la cultura, los presupuestos para los museos, los presupuestos para las bibliotecas, La oferta cultural. los presupuestos para las bibliotecas. Esta universidad situada en el centro financiero de Colombia, Por favor. alguna vez escuchaba yo que había bancos interesados en comprar esto, o constructoras. Claro. Entonces es eso, porque es más importante el lucro y la ganancia que la cultura. Entonces lo que dice Ordini en ese caso es que cómo se cierran universidades y cómo se cierran bibliotecas, cómo se cierran museos, y en las bibliotecas, en las universidades y en esos sitios de interés cultural es donde está la memoria de un país, es donde debe florecer la esperanza. Y entonces dice, y paralelo a eso, pues entonces se cierran universidades y se cierran bibliotecas, se cierran librerías, y entonces, sabiendo que las universidades y esos centros de cultura son los encargados de sacar a la gente de la ignorancia Total. y de la estupidez humana. Entonces es más o menos eso lo que explica Ordini en el segundo capítulo, cuáles son las consecuencias de ese modelo neoliberal Claro. que ha generado en el ámbito de la cultura en general.
en el ámbito de la cultura, cómo se han reducido los presupuestos. Ese es un problema que vivimos los profesores y los estudiantes de las universidades públicas, que vemos cómo todos los días aumenta la cantidad de estudiantes, pero los presupuestos para la función de lo público se reducen. Me acuerdo también de lo que dice Eric Hobsbawm en el capítulo número 19, que él explica los problemas del mundo. Entonces dice que la política en el siglo XXI debe estar enfocada al rescate de lo público. Total. Y que los gobiernos se deben dedicar no a repartir, no a mirar cómo se concentra la riqueza, sino cómo se reparte mejor la riqueza. Cómo se reparte mejor la riqueza. Eso es lo que dice Hobsbawm en ese libro. Entonces, todas estas cosas se pueden relacionar con lo que dice Ordini, relacionado con lo que ha sido la privatización y cómo se han reducido los presupuestos para la cultura, pero en última se ha incrementado el lucro y la ganancia, porque siempre la cultura no tiene para ellos importancia. Entonces, por eso hay que acabar con la literatura, hay que acabar con la historia, hay que acabar con todas las ciencias humanas, porque las ciencias humanas no dan rendimientos académicos, ni lucro, ni ganancia. Para nada, Sí. claro. Por eso incluso la oferta se amplía en la educación técnica, ¿no? Esa educación para el trabajo, profesor Germán, me parece también clave ese aspecto, ¿no? A un Estado opresor no le interesa tener licenciaturas en ciencias sociales, en filosofía. No, porque las ciencias sociales en últimas le enseñan a la gente a pensar, le enseñan a la gente a discernir, a pensar con cabeza propia, a entender los problemas del mundo, a entender los problemas del país, a mirar cuál ha sido el protagonismo de los movimientos sociales, cómo los cambios y las transformaciones se han logrado solamente con la lucha de la gente. Es solamente eso. Entonces, enseñarle eso a los estudiantes es una cosa sumamente peligrosa. Por eso es que la derecha de este país siempre ha dicho que los profesores de ciencias sociales, o que en últimas FECODA y el magisterio en general, resulta ser un peligro. Y por eso es que Fontana dice, por ejemplo, que la enseñanza de la historia se tiene que dejar a los historiadores. Pero resulta que la enseñanza de la historia en este país la hacen son los periodistas. Dice, y ellos creen que es peligroso que los profesores de historia enseñemos historia en las escuelas y en los colegios, porque los profesores todo lo volvemos patas arriba. Contamos las cosas como son en realidad. Y para eso hay que leer y para eso hay que informarse. Desde luego, Sí. profesor Germán, porque enseñamos la historia no oficial, ¿no? Esa historia que muchos estados quieren escribir, pero la historia no se escribe de esa manera. Profesor Germán, muchas gracias por sus reflexiones. Voy a invitar ahora a toda la audiencia de Toma Única que escuchemos a un gran maestro colombiano, Edmar Castañeda, arpista de gran connotación en el universo musical de músicas del mundo. Ha logrado vincular músicas populares colombianas, en especial la de los llanos orientales, con las sonoridades del jazz tradicional. Nos parecía importante traerlo como ejemplo de una vida entregada a las humanidades, lo que estamos precisamente tratando en esta emisión, la pasión, la lucidez, la fuerza que emanan de esta música, de un músico que ya es reconocido a nivel mundial, radicado en Nueva York, viene varias veces a Colombia y a Latinoamérica, y que hace un rescate del folclore nuestro, ¿no? Es inevitable no pensar en Guillermo Abadía Morales, el gran musicólogo colombiano, que desde el ABC del folclore colombiano nos dejó toda una herencia para entendernos como país, ¿no? Yo digo que es el mejor ejercicio de etnografía, leer a Abadía Morales y su ABC del folclore colombiano. El saber constituye por sí mismo un obstáculo contra el delirio de omnipotencia del dinero y el utilitarismo. Todo puede comprarse, es cierto, desde los parlamentarios hasta los juicios, desde el poder hasta el éxito, todo tiene un precio, pero no el conocimiento. El precio que debe pagarse por conocer es de una naturaleza muy distinta. Ni siquiera un cheque en blanco nos permitirá adquirir mecánicamente lo que solo puede ser fruto de un esfuerzo individual y una inagotable pasión. Nadie, en definitiva,
podrá realizar en nuestro lugar el fatigoso recorrido que nos permitirá aprender, sin grandes motivaciones interiores, el más prestigioso título adquirido con dinero no nos aportará ningún conocimiento verdadero, ni propiciará ninguna auténtica metamorfosis del espíritu. Sí, amigos de Toma Única, palabras literales del maestro Nucio Ordine, yo los voy a invitar ahora a que escuchemos unos mensajes institucionales aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan, y ya regresamos para seguir hablando con el profesor Germán de este interesante texto, La utilidad de lo inútil. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Síguenos en Facebook como La Pedagógica Radio. Ya son 6 años al aire, con las voces de maestros, estudiantes y comunidades que llegan a tus oídos a través de nuestros micrófonos. Somos La Pedagógica Radio, proyecto educomunicativo de la Universidad Pedagógica Nacional. El poder de las mujeres. La cultura no hace la gente hace la cultura. Si es cierto que la plena humanidad de las mujeres no es nuestra cultura, entonces podemos y debemos hacerla nuestra cultura. Chimamanda Ngozi, 1977, escritora, novelista y feminista nigeriana. Con los contenidos de nuestra programación, construimos un ágora para la educación, donde los relatos de Clio nos acompañan cada semana para abordar las perspectivas políticas, ambientales y culturales que nos permiten analizar y tener una opinión. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única, un programa de la Facultad de Humanidades. Conéctate los lunes a las 4 de la tarde y los sábados en repetición a las 10 de la mañana. Encuentra todos nuestros contenidos en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estamos en Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de nuestra Facultad de Humanidades y la licenciatura en Ciencias Sociales. Un saludo fraterno a nuestro decano, el profesor Alexander Celis Rodríguez, al profesor Wilson Acosta, director del departamento, y al profesor Jorge Aponte, coordinador de la licenciatura en Ciencias Sociales. Gracias a todos ellos por todo el apoyo y compromiso en el desarrollo de nuestro oficio pedagógico y práctica educativa, desarrolladas en estos espacios a través de los micrófonos de la Pedagógica Radio. Profesor Germán, yo quisiera que nuestra audiencia también se entere del corpus del libro. La tercera parte me parece que es supremamente maravillosa, lúcida. Poseer mata, dignitas hominis, amor y verdad. A propósito de ese capítulo, ¿qué podemos decir en esa interesante reseña que usted escribió? El capítulo número 3, titulado Poseer mata, dignitas hominis, amor, verdad. El autor acude a autores como Demócrito para explicar la estupidez y locura autodestructiva que generan los hombres los deseos por acumular riqueza y explotar exageradamente la naturaleza. También la importancia del libre albedrío, explicado por Pico de la Mirandola, para el esfuerzo que debemos hacer con el fin de liberar la sabiduría y la dignidad humana,
del afán de poseer. Explica igualmente cómo el cultivo de las letras acerca a los hombres a la virtud y los aleja de la lógica del beneficio, situación que esclaviza, envilece y engendra violencia e ilegalidad. Este afán de poseer lo relaciona el autor con el amor. Cuando se desatan el afán de posesión y la necesidad de poseer al otro, entonces el amor se transforma en celos. Amar en tal caso no significa ya darse, sino que quiere decir ante todo ser amado por alguien que te pertenece, porque el amor implica despojarse de toda pretensión de poseer certezas. Solo el creer ayuda a vivir una relación fundada en el respeto y la tolerancia. Cuando esto no sucede, el amor termina en traición. Ambas situaciones, el afán de lucro y ganancia y el afán de poseer, generan angustia y corrupción. El libro termina con un anexo o un apéndice de un profesor que se llama Abraham Flexner, escrito a mediados del siglo XX y titulado La utilidad de los conocimientos inútiles. En este apartado el autor explica que los que han invertido algo útil para la humanidad, los que han inventado algo útil para la humanidad, con el fin de resolver un problema o una dificultad inmediata, como por ejemplo la transmisión a través de hilos de radio, descubrimientos bacteriológicos o el hilado en seco, lo han hecho gracias a la acumulación de conocimientos y determinados por la libertad espiritual e intelectual, la curiosidad y la satisfacción personal, características más destacadas del pensamiento moderno, invenciones que el capitalismo y los militares han usado para hacer las guerras y ocasionar abusos contra la humanidad y la misma naturaleza. Dictadura del provecho contraria al quehacer académico, un poema, una sinfonía, una pintura, una verdad matemática, un nuevo hecho científico, todos ellos constituyen en sí mismos la única satisfacción que universidades e instituciones educativas, escuelas, necesitan o requieren. Total. Realmente son maravillosos ese capítulo 3 y ese apéndice. Profesor Germán, yo quisiera detenerme ahora en un aspecto que considero de gran importancia y conociendo de toda su trayectoria a nivel educativo, no solamente en el campo de los estudios de licenciatura, de maestría y de doctorado, sino su labor fundamental como docente del colegio público, del distrito. ¿Qué significa en la actualidad educar en las humanidades, en el pensamiento crítico y analítico de nuestros estudiantes? ¿Cuáles han sido sus postulados, profesor Germán, durante estos años, sus banderas en este aspecto y lo que este libro le ha inspirado para sus cátedras? A mí me parece muy importante de la labor educativa orientar la curiosidad en los estudiantes, enseñarles a leer y a escribir. Eso me parece una cosa fundamental. Me parece también fundamental, por ejemplo, enseñarles a los estudiantes lo que es la disciplina, la ética, el pensamiento crítico, los valores, cuestiones que sin eso no se logra llegar a buen puerto. A lo que más debemos temer los profesores, como dice Ordini, que los profesores debemos ser unos estudiantes constantes y permanentes. A lo que más temo, o a lo que más debemos temer nosotros en general, es a la desprofesionalización. A uno le dan un título universitario, no vuelve a leer, no vuelve a escribir, y termina repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas cosas, sin tener en cuenta que todos los días salen nuevas publicaciones, nuevos libros, nuevas cosas que uno tiene la obligación de compartir con los estudiantes. Como leía algo estos días de Gabriela Mistral, decía: no discutas con nadie cuyo televisor sea más grande que su biblioteca. Así es, qué cita tan maravillosa. Profesor Germán, de todo el contexto de la reseña me llamó mucho la atención cuando nos dice a propósito de la cultura: para Ordine, la cultura debe ser preservada de la fuerza corrosiva del dinero. Para él, los hombres libres no tienen problemas de tiempo y no han de rendir cuentas a nadie. Y los esclavos están condicionados por el reloj. Acudiendo a la obra de Publio Ovidio, demuestra que la poesía nos hace olvidar las desgracias, que las bibliotecas, según Montaigne, son para divertirse y no para ganar dinero, que la verdadera literatura debe estar libre de condicionamientos morales y utilitarismos monetaristas. También que para Ítalo Calvino, los clásicos de la literatura, como Cervantes, Shakespeare, entre otros, se deben leer, no porque sirvan para algo, sino por el placer de viajar con ellos y por el deseo de conocer y conocernos.
según Ordine, a los saberes humanistas y a la investigación científica sin utilitarismo, transformar su inutilidad utilitarista es un instrumento de oposición a la barbarie. Esto con el fin de preservar hechos de la memoria injustamente destinados al olvido. Cierro comillas. Sería inadmisible y no vincular a esta idea a Edward Thompson, el maestro de los estudios culturales de la Universidad de Birmingham, a propósito de su célebre texto Costumbres en Común. ¿Cómo hacer toda esta intertextualidad, profesor Germán, tan interesante que ha trabajado usted también, a Richard Howard, a Hall, etcétera? En el prólogo al libro de Costumbres en Común, la primera parte, que se llama Costumbres y Cultura, Edward Palmer Thompson cita lo que debe ser la educación. Entonces dice Edward Palmer Thompson, citando a Bacon, que la costumbre alcanza la mayor perfección cuando empieza en los años jóvenes. A esto lo llamamos educación, lo cual no es en realidad nada salvo la costumbre de los primeros años de vida. Es decir, es algo que deben hacer los padres de familia. Es la función que deben cumplir los padres de familia. Enseñar a los estudiantes buenas costumbres, la costumbre de leer, de escribir, del respeto, etcétera, etcétera, todos aquellos valores que en últimas también se han perdido con la aplicación del modelo neoliberal en la educación y con la desaparición de las ciencias humanas. Y citando también Edward Palmer Thompson a un filósofo que se llama Bernard Mandeville, de los años 1600, siglo XVII, dice Edward Palmer Thompson lo siguiente, dice: era necesario que grandes multitudes de gente acostumbraran su cuerpo al trabajo, tanto para ellas mismas como para mantener a los más afortunados en el ocio, en la comodidad y el placer. Para que la sociedad sea feliz y la gente se sienta cómoda bajo las peores circunstancias, es preciso que en gran número de personas sean ignorantes, además de pobres. El conocimiento aumenta, a la vez multiplica nuestros deseos. El bienestar y la felicidad de todos los estados, reinos, por consiguiente, requieren que el conocimiento de los pobres que trabajan se encuentre encerrado dentro del límite de sus ocupaciones y no se amplíe jamás, más allá de lo que está relacionado con su vocación. Cuanto más sepa del mundo un pastor, un labrador o cualquier otro campesino, así como de las cosas que son extrañas a su trabajo o empleo, menos apto será para pasar por las fatigas y penalidades del mismo con alegría y contento. De ahí que, a juicio de Mandeville, leer, escribir y la aritmética son muy perniciosas para los pobres. Eso era lo que pensaba el filósofo del siglo XVII, que Thompson lo cita y me llama mucho la atención, porque son dos perspectivas de lo que es la costumbre. Así es. La costumbre, que debe ser un trabajo del hogar, de la familia, que deben inculcar los padres a los jóvenes de hoy, y la costumbre desde la perspectiva de la jerarquía, de la burguesía, de lo que es la clase dirigente, que a la gente hay que acostumbrarla a trabajar, a no pensar, y si no sabe leer y escribir, muchísimo mejor, porque más obediente y más sumiso va a ser. Más dócil. Más dócil va a ser. Entonces es la invitación también que nos hace Ordine a propósito de esto, a salir de ese círculo vicioso y a enseñarle a la gente a leer, a escribir, a pensar los problemas del mundo, a que aprenda a valorar lo que son las humanidades, lo que es el arte, lo que es la poesía, lo que es la música, teatro, lo que es el teatro, lo que es en últimas la literatura, que Gracias. es muy importante. Gracias, profesor Germán. Vamos a ir a otra sesión de nuestro programa, Aguja y Vinilo. Lo invito a usted, profesor Germán, y a toda la audiencia a que entremos en ese aspecto. En toma única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Aguja y vinilo, sí. Siempre en las emisiones de nuestro programa hacemos una evocación de los acetatos,
de ese maravilloso sistema sonoro que según los ingenieros de sonido tiene la sonoridad perfecta. Pero para hoy he seleccionado un LP que hace parte de un álbum que contiene 4 discos, denominado Las Mejores Series de Música, el Jazz. En este disco aparece el maestro John Coltrane, el gran saxo de la historia, el hombre del free jazz, y está haciendo un tema lleno de musicalidad rítmica y color, 1 y 4, 1 and 4, donde cada intérprete hace gala del alma del jazz, la improvisación. La música siempre hará parte de la esencia de las humanidades, de la creatividad y genialidad. Le voy a pedir a nuestro hombre, el control master, a Mario, para que nos regale 1 minuto de este tema que considero nos articula muy bien en este diálogo que estamos teniendo hoy con el profesor Germán Giraldo. Vamos ahora, profesor Germán, en espiral, como esa imagen geométrica que le encantaba a Francisco de Goya y Lucientes. Vamos a cerrar el programa antes de entrar a una sesión que me encanta de escape, donde tendremos sus recomendaciones y observaciones. La primera parte del texto es clavísima, la útil e inutilidad de la literatura. Nos hace un paseo maravilloso Nucio Ordín desde Dante y Petrarca, pasando también por Platón, Kant, Ovidio, Montaigne. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ese capítulo es muy interesante por lo siguiente. Titulado La utilidad de la literatura, empieza con una reflexión de Vicenzo de Pádula, quien explica que de las letras del abecedario las consonantes constituyen la masa de pobres, porque consuenan con la voz del rico, siendo las vocales, sin las cuales las consonantes no pueden sonar. Idea que le sirve para explicar que en la sociedad actual es más importante tener, aparentar que ser, y que quien no ha, no es. Seguidamente explica, a partir del ejemplo de una obra de David Foster Wallace, de 2 peces quienes al ser interrogados por un pez viejo acerca del agua, estos contestaron no saber quién era este, que las realidades más obvias e importantes son a menudo las que más nos cuesta ver y las más difíciles de explicar. Ejemplo que le sirve al autor para decir que la literatura y el saber humanista, la enseñanza y la cultura constituyen el líquido amniótico en el que se puede explicar en qué consiste la democracia, la libertad, la justicia, la igualdad, el derecho a la crítica, la tolerancia y la solidaridad. Acto creativo para que se requiere la simplicidad, motivada por un auténtico gozo ajeno a cualquier aspiración de beneficio, tal como se demuestra en la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, cuando Úrsula no entendía el negocio del coronel Aureliano Buendía, quien cambiaba pececitos por monedas de oro, por monedas de oro, que luego convertía de nuevo en pescaditos, ejercicio exasperante en el que descubrió que lo único que le interesaba era el trabajo, del que extrajo el privilegio de la simplicidad y que descubrió después de haber hecho 40 guerras. Este ejemplo le sirve al autor para demostrar a partir de la obra de Dante, Tomás Moro y Campanella que la literatura no debe tener como objetivo acumular dinero, objeto que convierte a los hombres en insolentes, soberbios, ignorantes, traidores, faltos de amor y presuntuosos, condiciones de las que se origina la corrupción, la injusticia, la concentración de la riqueza, la apariencia y el engaño. Esta filosofía del individualismo, dictadura del provecho y del poder ilimitado, es explicada a partir del análisis de la obra de Shakespeare, El mercader de Venecia, pieza literaria en la que se explica cómo un comerciante judío le exige a un deudor 1 libra de carne de su cuerpo a cambio de un préstamo en caso de que éste no pueda cumplir con el contrato. Obra que según Marx encarna el capitalismo y en el que el hombre es reducido al dinero y a la mercancía. En resumen, la cultura debe ser preservada de la fuerza corrosiva del dinero. Para él, los hombres libres no tienen problemas de tiempo y no han de rendir cuentas a nadie, y los esclavos están condicionados por el reloj. Acudiendo a la obra de Publio Ovidio, demuestra que la poesía nos hace olvidar las desgracias
que las bibliotecas, según Montaigne, son para divertirse y no para ganar dinero, que la verdadera literatura debe estar libre de condicionamientos morales y utilitarismos monetaristas, también que para Ítalo Calvino los clásicos de la literatura como Cervantes y Shakespeare, entre otros, se deben leer no porque sirvan para algo, sino por el placer de viajar con ellos y por el deseo de conocer y conocernos. Según Ordini, a los saberes humanistas y a la investigación científica sin utilitarismo alguno, les corresponde la tarea de alimentar la esperanza, transformar su inutilidad utilitarista en un instrumento de oposición a la barbarie, esto con el fin de preservar hechos de la memoria injustamente destinados al olvido. Totalmente, profesor Germán. Vamos a volver a esos clásicos que no son para nada anacrónicos. Esos libros tienen mucho que enseñarnos y sería inadmisible no citar el epígrafe que utiliza el maestro Ordine para todo su libro. Y es precisamente tarea de la filosofía el revelar a los hombres la utilidad de lo inútil, o si se quiere, enseñarles a diferenciar entre dos sentidos diferentes de la palabra utilidad. Pierre Hadot. Amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, vamos a la sesión final, la sesión de escape, la de los recomendados. A tomar nota. En Toma Única, el escape. En el cierre de nuestro programa traemos a la literatura, la música, el cine, el teatro, las humanidades, de todo lo que hemos hablado la tarde de hoy. Esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Antes que nada, profesor Germán Giraldo, gracias por atender este llamado de Toma Única. Gracias por su conocimiento, su narrativa, por su pasión en sus clases, por el estar aquí por primera vez, que espero no sea la última, en Toma Única, y por todas las vías de acceso que nos ofreció en el programa, para que sigamos construyendo un mejor país a través de las humanidades, de la historia, de la lúdica, de la poética, de la enseñación, como diría Bachelard, de la literatura, el arte. ¿Cuáles serían sus recomendaciones a nivel literario, plástico, musical? Porque yo tengo también varios guardados allí que quiero que conozca nuestra audiencia. Bueno, yo en primera medida quiero invitar a los estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales que estén interesados a inscribirse en un semillero de investigación de historia económica y social que tenemos nosotros y que dirigimos con el profesor Juan Manuel, con la estudiante María Tobar, con Germán Zuluaga. Entonces invito cordialmente a los estudiantes que se quieran inscribir en ese semillero y que estén interesados en verdad en hacer investigación social y económica, a que abordemos cuáles son los principales problemas de Colombia desde esa perspectiva. También quiero recomendar libros como, por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho, que yo creo que es un libro de obligatoria lectura para todos los profesores de este mundo, que se llama El Profesor, el libro de Frank McCourt. El libro de Frank McCourt, el mismo autor de Las cenizas de Ángela. Es mi pasión leer a la obra de Hobsbawm, leer la trilogía de Hobsbawm, la era de las revoluciones, la era del capital, la era del imperio, la era de los extremos y Años interesantes, una vida en el siglo XX. Me parece muy interesante esa obra para poder entender a nivel general cómo ha sido la evolución de los principales problemas de este mundo. A mí también me parece interesante, por ejemplo, acudir a la obra de David Harvey, el geógrafo británico, creo que es, leer, por ejemplo, Espacios de Esperanza, El Nuevo Imperialismo, Las 17 Contradicciones y el Fin del Capitalismo. Y hay un libro que es reciente, el libro del Capital Fósil, de Andreas Maltz, que es un libro que explica desde la perspectiva histórica lo que ha sido la evolución del calentamiento global. Y hay otro libro de Andrea Ull, que es La invención de la naturaleza, que es una biografía de Alejandro Humboldt, desde que vino a Colombia a principios del siglo XIX hasta más o menos
los 4 años que duró acá, pero es una biografía en general de Alejandro Humboldt, que es un excelente libro para analizarlo desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva geográfica. Alejandro Humboldt fue el primero que habló del calentamiento global, de la tectónica de placas, de la destrucción de la naturaleza, de todos esos problemas que nosotros analizamos hoy en día desde la perspectiva de lo que ha sido la crisis civilizatoria y el calentamiento global. Muchas gracias. Profesor Germán, yo quisiera que usted amplíe la idea del semillero de investigación. Me parece súper interesante que contemos también con otro semillero de los casi 4 que tenemos en la licenciatura. ¿Dónde lo pueden localizar? ¿Dónde se reúnen? Adelante. Nosotros nos reunimos los días jueves a las 7 de la noche con los estudiantes que hacen parte del semillero y con el profesor Juan Manuel. Estamos en ese proceso. Los interesados pues pueden buscarme en el departamento o pueden llamar al profesor Juan Manuel y me llaman y nosotros los inscribimos con mucho gusto. Eso. Claro que sí, imagínese, profesor Germán, qué interesante enriquecer toda esa oferta, y si me perdonan el término, ya tenemos el semillero del campesinado, ¿no? Sobre campesinado que dirige Byron Ospina, educación geográfica, el profe Felipe Castellanos, el de problemas a nivel de urbano, ¿no? El que dirige el profesor Madison Carmona y Marisol Ávila, que acaban de hacer una publicación muy interesante de ese semillero. Y a título personal quisiera invitarlos al semillero que yo tengo, semillero de investigación Arterias Culturales. Nos estamos reuniendo todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en el aula A321. De hecho, muy feliz porque en estas 2 semanas hemos recibido casi 10 estudiantes de segundo, tercer semestre que quieren incursionar en esto tan clave que es hacer semilla de investigación. Profesor Germán, de verdad, qué placer tenerlo aquí, como lo dije anteriormente. Ojalá que esta no sea la última vez que usted esté aquí, porque sé que tenemos mucho de qué hablar, de qué dialogar. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Muy complacido de haber participado en el programa y siempre dispuesto a colaborar en lo que pueda, y cada vez que me invite yo vengo con mucho gusto a exponer mis inquietudes académicas e intelectuales. Claro que sí. Lo que podemos hacer tertulia. Incluso estaba pensando en por qué no invitar al semillero. Aquí ya hemos tenido varios semilleros de investigación y nos interesa mucho visibilizar ese trabajo tan interesante que, si usted me lo permite, profesor Germán, nos enriquece. Usted dijo algo muy bonito. La labor del docente no termina nunca. Fíjese usted, acaba de terminar un doctorado hace algún tiempo, pero sigue en esa constante investigación, ¿no? Siempre ese es el trabajo del maestro. Es necesario hacerlo, porque si uno no lo hace se desprofesionaliza y termina repitiendo lugares comunes en las clases. Totalmente. Entonces hay que prepararse, hay que leer, hay que escribir, hay que estar al tanto de las publicaciones que van saliendo de todos los temas, sobre todo el interés que tengo yo, que es el problema de la historia de Colombia, que es lo que más me interesa, y a partir de ella entender a su vez los problemas del mundo y cómo los problemas del mundo han influido en este país. Así es. Yo también tenía, como les decía, unos recomendados del profesor Harold Bloom, que gracias a mi maestro Santiago García lo estudié bastante, La invención de lo humano, para aquellos que quieran profundizar en las obras de William Shakespeare, un texto ineludible. La película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, a propósito de nuestro amigo Thompson. ¿Cómo no hablar de Dabeiba, ese texto de Gustavo Álvarez Gardiazabal, que, al decir de Andrés Hurtado, que hizo un doctorado sobre la obra de Gustavo Álvarez Gardiazabal, considera que es el libro mayor, más allá de Cóndores no entierran todos los días? Entonces, amable audiencia de Toma Única, espero que estuvieran bien conectados con nosotros. Les agradezco muchísimo su audiencia. Estuvieron con ustedes en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster Mario Enríquez. Agradecimientos especiales a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. Un agradecimiento muy especial a Marta Rodríguez y a Lorenzo Contreras por el apoyo en la difusión de nuestros programas a través de las redes sociales y en la elaboración de las piezas publicitarias. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, profesor de la licenciatura en Ciencias Sociales, de la maestría en Estudios Sociales, y les digo, hasta la próxima Toma Única. Síguenos en Facebook e Instagram como @TomaUnicaUPN.